en eso, pero hay que mencionarlos, ¿sí? Ahí lo que estoy viendo en tu caso dice, solo se usa clopidogrel. Las otras, pues ahí está escrito lo que les estoy diciendo, y casi no se emplean por costo o experiencia limitada. Esa es la explicación de por qué casi no se usan, pero realmente se dejan solamente esos dos medicamentos y con ambos hay experiencia clínica, ¿vale? Con ácido acetil salicílico, que usamos esa aspirina, y el clopidogrel. Ambos sí pueden hablar ampliamente de los dos, ¿vale? El efecto que como trombolítico se ha usado streptoquinasa, uroquinasa, y actualmente se están usando, digamos, otros trombolíticos mucho más avanzados que son sintéticos o son producidos por RNA recombinante, pero se usan solo en medicina humana. Entonces, en veterinaria, fíjate que en últimas se quedarían con esos dos, que es lo importante, que cuando hablen de la fisiología, quede claro cuál es el efecto trombolítico y cuál es el efecto antiagregante plaquetario, ¿vale? Lo que pasa es que dependiendo de la dosis, la aspirina incluso puede tener ambos efectos, ¿no? Llegar incluso a ser anticoagulante. Entonces, tener, digamos que es como dosis dependiente el mecanismo de acción, que cumpla uno u otro, ¿vale? Bueno, Vale, perfecto. Y también otra duda que teníamos es que el clopidogrel era también utilizado, o sea, como ambos. Entonces, ¿podríamos explicarlo en cuanto a medicamentos para los dos o buscamos otro para trombolíticos? no, como te digo, los trombolíticos se usan más en medicina humana Ah, ok. porque las trombosis son muy subdiagnosticadas en veterinaria. Ah, ok. Entonces, para eso se necesita siempre la resonancia magnética para poder identificar realmente dónde está la obstrucción, o hacer placas fluorométricas y eso. Y pues no se tiene acceso a esa tecnología en todas las clínicas. Entonces, no se puede uno atrever a usar esos medicamentos de trombolisis si no tiene la certeza de dónde está ubicado el trombo. A veces el trombolítico puede producir fractura del trombo y, digamos, si el trombo está ubicado, por decir algo, en arteria carótida externa, ahí el procedimiento sería extraerlo, hacer la trombolisis quirúrgica y no diluir el coágulo o fracturarlo, porque viajarían pequeños segmentos al cerebro y termina produciendo una isquemia cerebral. Entonces, eso se hace en humana una vez se confirme el tipo de trombo y, bueno, mil cosas. Entonces, yo diría que céntrense solamente en actividad antiagregante, eh, trombolítico y antiagregante plaquetario, básicamente, que sería la función, más eh, que anticoagulante, porque no se usa como anticoagulante, se usa es a manera preventiva para evitar la trombosis o el tromboembolismo masivo y esas cosas. Entonces, centrarse solo en esas dos, no busquen otras cosas. Repito, la uroquinasa, que también se estuvo usando en veterinaria, y la streptoquinasa, que son producidas justamente por microorganismos, eh, producían, digamos, ruptura de esos coágulos porque tenían actividad fibrinolítica, pero generaban efectos colaterales, microinfartos renales o pulmonares, y eso cayó en desuso porque no es tan fácil controlar esos efectos secundarios. Entonces déjenlo solamente a esos dos, aspirina y el clopidogrel. Explican los mecanismos y ya está. Ok. Ujú. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pau, no sé si vas a mostrar otra. Sí, yo tengo preguntas sobre los vasotónicos. ¿Puedo compartir yo? Claro, déjeme ver que en algo en particular. Ya voy. Pues, profe, como nosotras también queremos hablar sobre los que tienen efecto en el tónico del vaso sanguíneo, estamos pensando en
¿de cuántos fármacos podemos hablar como en cada grupo? O sea, por el momento tenemos estos como un resumen muy general. Ay, espera, yo quito esto. Un resumen muy general de cada uno, de vasopresores, vasodilatadores y de antihipertensivos. Bien, pues mira, déjame ver en la primera tabla. Acabo de orientar a tus compañeros sobre el sistema nervioso periférico. Y al hablar de agonistas adrenérgicos o simpáticos miméticos, se referían básicamente a epinefrina, lo mismo y a norepinefrina. Estos fármacos de acción directa, digamos que son muy inespecíficos, pero son muy eficaces en la parada cardíaca, o sea, en el paro de corazón y para producir reanimación o resucitación cardiopulmonar. Entonces, la epinefrina está muy bien y la norepinefrina. La fenilefrina se utiliza básicamente para descongestionar mucosa nasal cuando esta está, digamos, está muy dilatados los vasos ahí. Entonces, eso produce, esa congestión produce taponamiento nasal, dificultad para respirar. Entonces, se usa es en gotas nasales, ¿vale? La fenilefrina. Y también se utilizó como gotas oftálmicas, pero tiene muchos efectos colaterales. De hecho, la fenilefrina asociada a otros fármacos como los antihistamínicos o los antigripales, fue prohibido en los Estados Unidos porque se podía presentar efectos cardíacos, precisamente por ser un agonista indirecto del receptor beta adrenérgico. Entonces, la fenilefrina puede generar taquicardia, cosas de ese tipo. Entonces, yo no la metería ahí como vasopresor. Usamos epinefrina, norepinefrina, dobutamina y dopamina. Bueno, señor. ¿Vale? Puedes quitar esa epinefrina y pones... Dime, Karen. Para los antiarrítmicos, pues yo tengo cuatro. No sé si utilizar estos dos, la lidocaína y el atenolol. No, ahí de antiarrítmicos necesito que me hables de las 3 o 4 grupos que están reconocidos como antiarrítmicos. Categoría Sí, 1, la lidocaína está en categoría 1, sí, ¿no? Pero tienes que hablar de bien. cada una de las categorías. No sé si la tienes ahí. ¿En qué parte está? Acá. Eso es. Antiarrítmicos. No se van a extender mucho en la parte de fisiología, ¿no? Algo en un gráfico ilustran bien sobre cuáles son No, Pau, creo que no tengo los grupos. el sistema de... No, ¿No la tienen ahí? no, señor. Bueno, entonces buscan los grupos, ¿vale? Grupos de antiarrítmicos. Hay fármacos que tienen actividad antiarrítmica y antihipertensiva a la vez. Pero los antiarrítmicos clásicos, digamos, son los inhibidores de los canales de calcio, es uno, que en ese caso es el verapamilo, si no estoy mal, el prototipo. No olviden lo que les estoy comentando del prototipo. A ver si lo tienen ahí. No, los otros son antihipertensivos. Estos. Sí, antihipertensivos están losartán, telmisartán. Bueno, sí, esto está bien. Son los inhibidores de la angiotensina 2, ¿no? Bien, eso está bien. Y la hidralacina también. La hidralacina también se usa como vasodilatador arterial. Ahí tú tienes losartán, ahí arriba. Está por fuera del Sí, ya lo pongo adentro. tienes que meterlo. Es de la misma familia del telmisartán, ¿no? Bueno, señor. Profe, ¿y de los vasodilatadores? Están bien. Andodipino, me parece muy bien. Nitroglicerina, que es el tradicional. Y el nitroprusiato de sodio, que es el que se utiliza para administración sublingual, en gotas o en comprimidos. En animales se utilizan gotas. Y recuerda que tiene que ser sublingual para que la absorción sea inmediata.
El problema es que se utiliza como un inmunomodulador, inmunodilatador, precisamente en caso de espasmo coronario o infarto de miocardio en progreso. Entonces, pues ahí está. Yo creo que a veces fallamos es en el diagnóstico, pero el medicamento deberíamos tenerlo en urgencias. En cuanto a los medicamentos de urgencia, debe estar siempre en nitroprusiato de sodio. La nitroglicerina, digamos, fue el primero en usarse, pero tiene un problema que puede producir una caída drástica de la presión arterial, irse al otro lado, lo cual también es grave. Y lo otro es que requiere, digamos, una administración gradual. O sea, por eso se hacen parches de nitroglicerina. Ahí lo tienes, dice pomadas transdérmicas. Sí, señor. Realmente se usan parches, ¿vale? De nitroglicerina. Okay. El parche viene impregnado de un gel y ese gel, más que una pomada, es un gel de nitroglicerina, produce liberación gradual. Entonces mantiene el paciente con vasodilatación. Y tener claridad que los parches, pues en veterinaria, el inconveniente es el pelo, ¿no? Y lo otro que tienden a quitárselo los animales. Entonces solo se hace los parches cuando se tiene control de la zona y ya se tiene rasurado toda la zona donde se va a aplicar el parche. La ventaja es que se absorbe por demanda. Entonces, en la medida que se requiera, apenas se colapsan los vasos, empiezan a cerrarse, empieza a liberarse la nitroglicerina hacia el vaso, hacia el blanco. Y el amlodipino y nifedipina, puedes poner ahí también, son del mismo grupo y se usan en tabletas o en comprimidos, ¿no? Ajá. Sí. Eso es. Bien. Listo. Eso está bien, ahí está bien. Ay, profe, también le queríamos preguntar si no hay problema de que, por ejemplo, cuando estemos haciendo las presentaciones podamos apoyarnos con herramientas de inteligencia artificial para generar las diapositivas. No, o sea, los gráficos. Se usa rutinariamente. Actualmente ya se usa mucho porque son mucho más gráficos, mucho más prácticos y eso. Entonces, si a ustedes les queda más cómodo explicarlo de esa forma, está bien. Tiene un inconveniente que cuando elabora una imágenes por IA gratis, esas imágenes uno le da las características de lo que quiere que saque ahí, o el sistema de hemostasis fisiológico y tal. Pero fíjate que la letra es muy, muy pequeña. Entonces, ese es el inconveniente que yo he notado en ese tipo de imágenes. También pueden ser algo más puntual, ¿no? Este es mucho más didáctico, como muy básico, pero también puede ser mucho más puntual. Le dicen a inteligencia artificial, el que estén usando, que les haga un gráfico ampliado, digamos, de las etapas de la agregación plaquetaria, agregación y activación de las plaquetas. Le escriben además poco texto y un tamaño de letra más grande, por lo menos tipo 20 o algo así. Entonces, cuando uno hace eso, le da la información, te va a mejorar mucho la imagen. Pero por mí no hay problema que lo hagan, porque es una herramienta actual y es válida, ¿no? Claro que sí. Sí, profe, muchas gracias. Y pues, ya como última pregunta, pues nosotros perdona, es que tienes una diapositiva, está en inglés ahí, dice anti-platelet agents. Sí, nos falta. Entonces, fíjate que la N sobra, ¿no? Es agentes. Bueno, el color pésimo, el color rojo en diapositivas es un color muy difícil de manejar. Es mejor que manejen fondos blancos con letra oscura o negra, como la tienen en las otras, y o lo contrario, fondos negros, que a mí me gusta más a veces, sino que necesitan que el salón tenga cierta oscuridad, y ese es un problema que tenemos en la universidad en esas aulas. Entonces a veces no se ve muy bien, pero también si usas un color oscuro como el que tienes digamos, de mi símbolo, el que ven ahí, ¿de acuerdo? El que ven ahí de ese cromatograma que es fluorescente. Sí, señor. Es un fondo súper oscuro, es negro realmente, y las bandas son
de un color claro, verde, azul, rojo o amarillo brillante. Entonces, eso también se usa y da muy buen contraste. Entonces, fíjense en esas formas para que no tengan problema. O fondo blanco y letras negras, o fondo negro y letras blancas, o amarillas, o verdes, pero que contraste muy bien. El color rojo es un color que no es muy adecuado, ¿vale? Siempre usen colores más oscuros o color blanco, mejor de fondo. Bueno, ¿qué más? No olviden el tamaño de la letra, ¿no? Asuntos de forma, todo lo que se evalúa pues, en esos seminarios, hay cosas de forma y otras de fondo. El manejo del tiempo, la profundidad del tema, la organización, la distribución de los temas, el conocimiento de los mecanismos de acción. Hay que poner unos parámetros cinéticos para los fármacos que tratan por familias o por grupos, y lo recomendable es que hagan una tabla mostrando eso, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Lo que tú tienes ahí está, una tabla de esas también serviría, y mostrar el mecanismo de acción. Otra cosa que ayuda mucho son las imágenes, que en una imagen muestren, expliquen el mecanismo de acción. Se van señalando, actúa aquí, acá, ta, ta, ta. Entonces les sirve a ustedes de mnemotecnia, y a los compañeros les queda más impregnado el conocimiento cuando hay una imagen de por medio. Las tablas también son funcionales, y lo mismo los diagramas de flujo o los mapas conceptuales. Todo eso son herramientas que ustedes ya saben manejar y que sirven para una presentación. Y no olviden el manejo del tiempo fundamental para que no corran allá. Entonces, en una próxima oportunidad las vuelvo a asesorar cuando ya tengan montado el borrador en las plantillas, ¿vale? Sí, señor. Vale, profe, otra duda. Sí, sí. Dale, Pau, dale. No, yo iba a preguntar era por la bibliografía. Usted va a preguntar por Okay. más importante lo suyo. Es que, pues al finalizar la explicación de antiplaquetarios y antitrombóticos, tenemos que, pues se hizo como un estudio general. Ahí hablamos sobre la dosis que se usó del clopidogrel, tanto en gatos como en perros, pero un caso un poco más específico en un grupo de estudio, en este caso 32 gatos. No sé si explicarlo como de manera más dinámica, quizás con alguna gráfica como para Sí. hacerlo un poco más. Sí, es con una gráfica. Sí, porque no te alcanza además el tiempo. Cuando uno va a hacer presentación de caso, pues digamos se puede extender y dar detalle. Pero aquí el foco, el objetivo fundamental de la cátedra es la parte farmacológica. Entonces, pasar muy por encima lo que son antecedentes y esas cosas, o simplemente decir reporte de caso, se valoraron 32 pacientes con estos medicamentos a tales dosis y la respuesta fue tal. Listo. Algo concreto. Y lo otro es utilizar gráficos. El gráfico o la tabla, ya sabes que ayuda a resumir toda esa información. Ok, listo. Sí, señor. Bueno, bien. ¿Y Paula? Es que yo le quería preguntar de que nosotras estábamos utilizando el libro de Ploms. Sí. Y también el de Riviere. Y Bien. también nos estamos apoyando de la revista de farmacología veterinaria. Pero le quería preguntar, profe, si hay alguno de los que hay en la bibliografía del microcurrículum que nos pueda también apoyar específicamente en lo que es el sistema cardiovascular. Yo creo que sí. De hecho, la farmacología de Ocampo y Sumano, que es la tradicional, tiene un capítulo completo de fármacos en sistema cardiovascular. Entonces, esa tiene una organización muy parecida a la que nosotros damos acá en toda Latinoamérica. Entonces, podrías apoyarte mucho en esto. Y la otra es Goodman y Gilman, pero pues no es de uso veterinario, es de uso humano, pero Goodman y Gilman sí te habla específicamente de los mecanismos de acción y es mucho más concreto cada uno de las unidades que trata. Entonces, aunque es un libro mucho más grande, mucho más robusto, tiene, ya está, hay versiones en español,
no recuerdo si es 2019 la última en castellano, y las otras están en inglés, pero en castellano sé que ya hay también Bullman y Gilman por parte de otros editores. Ahí encuentras los mecanismos de acción exactos, precisos. Pero si quieres hablar de dosis, intervalos de dosis, incluso qué fármacos se usan en Latinoamérica y eso, es mejor seguir a los mexicanos. Entonces, la farmacología de Ocampo y Sumano está bien. Pero te voy a recomendar también la terapéutica de Juan Gonzalo Restrepo, que también está en la bibliografía, para que vayas a esa unidad de fármacos en cardiovascular, ¿vale? Que ahí vas a encontrar unas tablitas muy interesantes con la dosis, el nombre de los medicamentos, y tiene la gran ventaja que todo lo que se habla allí se consigue en Colombia. Sí, señor. Listo, profesora, me era para preguntarle eso. Karen Muchas levantó gracias. la mano. Bueno, con mucho gusto, Paula. Karen. Otra duda, es que en los antiarrítmicos mencionaste una clasificación por orden y uno de los fármacos que mencionaste, que era el verapamil, está en el orden 4, según entiendo. Sí. Entonces, en ese caso, ¿mencionaríamos uno por orden o en general mencionamos cada orden que hace y al menos uno o dos ejemplos? O... Bien, pues mira, Karen, yo creo que en cada grupo de esos, de esa clasificación, hay un prototipo. Creo que les he hablado ya de prototipo. Entonces, el que tenga las características propias de todo el grupo, ese es el que se está usando. Por ejemplo, el propranolol, ¿sí? Sin embargo, a pesar de ser el prototipo, no es el que más se use en veterinaria, ¿sí? Eh, pero todo lo que digas de propranolol se cumple para todos los congéneres. Entonces la recomendación es por cada grupo mencionar 3 o 4 o los que hayan, si hay 10, pues hay 10, pero solo hablan de uno de ellos, en propiedades cinéticas, en dinámica, que entre otras cosas tienen que mostrar los parámetros cinéticos de interés clínico, los que vimos en clase, tienen que mostrarlo para cada grupo farmacológico o para cada prototipo, ¿vale? Eso sería lo interesante ahí. En la clasificación, si tú tienes, a ver, que me está mostrando ahí, muy bien, por ejemplo, grupo 1A. Grupo 1A, recuerden que es una nomenclatura que hay en terapéutica, la vimos al principio, y ahí está el mecanismo de acción, donde dice mecanismo principal. Y el uso, bueno, los fármacos que se usan, que tienen uso clínico, son procainamida, quinidina, disopiramida. Realmente nosotros no usamos, de ese grupo solamente usamos la procainamida, ¿vale? Del grupo 1B usamos la lidocaína. La metilsantina no la usamos. Metilletina. ¿Qué? Mexiletina, no la usamos. Mexiletina no la usamos. Del 1C, propafenona solamente. Del grupo 2, de los beta bloqueantes, hay que mirar cuáles son los que tú tienes ahí. Ahí es donde les hablaba del propranolol. Propranolol, que es el prototipo, pero usamos más bien metoprolol. Metoprolol. El otro que se usa es me olvidó ahora, es un congénere, o sea, busca los congéneres del propranolol. Repito, todo lo que hables del propranolol se cumple para los demás, pero busca uno que es específico en veterinaria que está usando ahora, que es no me acuerdo, bueno, el metoprolol es otro, pero no me acuerdo el otro. Bueno, eso en cuanto al grupo 2. El grupo 3, usamos amiodarona solamente. En grupo 4 usamos ambos, diltiazem, más de uso humano, pero el verapamilo sí hay buena experiencia en veterinaria. El siguiente no tiene uso en veterinaria y lo mismo, no usamos adenosina, que se usa más en humana, aunque conocemos bien el mecanismo de acción del receptor, esta mañana lo vimos. Lo que sí usamos en lo que llama grupos diversos, los hablan como digitálicos. En los digitálicos hablamos de digitalina, digitoxina y digoxina. Y de acción vagolítica lo van a hablar tus compañeros del sistema nervioso. Sin embargo, digamos que no es un propio antiarrítmico, pero sí es un inotrópico.
es decir, recuerda que la actividad intrínseca es cero, pero la atropina en forma indirecta va a producir una estabilización de membranas, evita el efecto vagotónico, estabiliza muy bien el vaso sanguíneo y mantiene una fuerza importante en la contracción ventricular. Además mantiene una buena dilatación de la arteria coronaria, pero eso no lo hace la atropina. La atropina realmente, aunque se usa con ese fin, es porque es un vagolítico, se opone a todo lo del vago y entonces indirectamente termina siendo un vagotónico, digamos un regulador, un inotrópico positivo. Sin embargo, recuerda que la atropina no tiene actividad intrínseca, es solo por competencia o por la ocupancia del receptor que sí es agónico ahí, ¿no? Que es la acetilcolina. Entonces, él compite por el receptor muscarínico M1, M2, M3 en el corazón, ¿sí? Eh, entonces, la atropina, tener cuidado con, es decir, si ustedes van antes que sus compañeros del sistema nervioso, que creo que no, es decir, el que lo diga primero y ya el otro grupo no debe hablar más de eso, porque el efecto es el mismo, ¿vale? Ok. Bueno, Profe, sí, ellos van primero, entonces creo que no. No tendríamos que mencionar. eso. Entonces, no, digamos, de hecho, no lo metemos ahí en ese grupo. Ok. La digital sí, digital sí tienen que hablarla Digoxina. ustedes. Es competencia de ustedes. Hablen de digoxina, Ok. digitalina, digitotoxina. Hay varias clases de digital, Ok. eh, pero básicamente digoxina y digitalina, digamos que para que lo estudien. La adenosina, recuerda que no, realmente no usamos adenosina, posiblemente porque no tenemos pacientes que sufran de aterosclerosis, por lo tanto el vasoespasmo coronario no es frecuente, ni siquiera el infarto coronario es frecuente en animales. Entonces, por eso no hablamos de adenosina, pero es un aminoácido simplemente. Listo, sí, señor. Bueno, verapamilo sí, bloqueantes de canal de calcio sí hay que hablarlos. Bien, yo creo que es eso. Cuando tengan algo ya más organizado, digamos la presentación como tal, y recuerden, calculen más o menos una diapositiva por minuto. Si tienen 35, 40, 45 minutos de exposición, pues calculan ese máximo. Y lo de Paula que iba a mencionar sobre la bibliografía, hay dos formas de presentarla. Si la presentan mediante código QR, que ustedes lo pueden hacer también, es lo que se está usando actualmente cuando hay muchas referencias. En ese caso tienen que dar un tiempito para que podamos capturar con el teléfono ese código QR, por lo menos que yo lo pueda hacer para revisar qué bibliografía tienen ahí. En conferencia normalmente ya uno usa es el código QR, ¿vale? Listo, Pero señor. también pueden, si tienen pocas referencias, unas 10 por ahí, pues recuerden, la ponen en una sola diapositiva, en la última, y ponen ahí referencias bibliográficas y ya está, una letra un poco más pequeña y ya está. Listo, sí, señor. Creo que eso es todo. Bueno, Listo. una buena tarde, nos vemos el jueves y todo va Muchas bien. gracias. Muchas Igual. gracias, profe, y que se Con mucho recupere. gusto. Muchas gracias a ustedes. Chao. Qué momento tan tensionante. Chao, chicos, me voy porque me tengo que terminar de alistar.